Hola a todos. En este nuevo video vamos a hablar de la instrucción DDL create. Vamos a estar tocando la misma en mayor profundidad. Vamos a estar creando una base de datos, tablas sobre esta base de datos, vistas, y vamos a utilizar la instrucción create en diferentes funciones sobre una base de datos. Lo primero que vamos a hacer es ir a una nueva consulta, una query, y vamos a ir a crear una base de datos. Vamos a escribir la instrucción create database y le vamos a dar un nombre a nuestra base de datos que se llama negocio. Voy a pararme en la base de datos master y voy a ejecutar esta instrucción. Con F5 recuerden que ejecutan todo el script que está escrito en la nueva consulta. En este caso, como hay una sola línea, va a estar ejecutándose una sola vez. Si tuviera más de una línea, tendría que seleccionar la línea y darle F5. Me creó la base de datos negocio. Vamos a refrescar. Acá, perdón, en base de datos vamos a refrescar y me creó la base de datos negocio. Vamos a ver que está vacío, no tiene nada. La segunda tarea que necesitamos es empezar a definir nuestro modelo de tablas dentro de esta base de datos que creamos recién. Previamente a esto ya se hizo el relevamiento con todas las tablas que necesitamos para nuestro negocio y cómo los vamos a definir. En este caso, yo voy a crear la tabla de países. Quiero un maestro de países en mi base de datos. Entonces, create table países. Yo tengo un Excel donde tenemos países y veo que tiene dos columnas, el código y la descripción del país. Entonces, voy a llevar este Excel a la base de datos. Entonces, vamos a crear la tabla y vamos a definir dos campos. El código país. Vamos a poner como entero. Y la descripción del país. Varchar de 50. Y cierro. Acá me están marcando un error, es porque yo puse esta instrucción. Entonces, voy a crear la tabla de países. Ejecuto. Me creó la tabla de países, me equivoqué acá, porque la tabla de países la creó dentro del modelo master y no dentro del modelo de negocios. Para que vean lo que pasó, si yo aprieto, o escribo la instrucción, perdón, select asterisco from países, pero me paro en la base de datos negocio, van a ver que no está. Pero si me paro en la base de datos master y la ejecuto, me trae la tabla. Vamos a borrar la tabla. Drop table países de la base de datos master. Acá arriba vamos a setear la base de datos con la que estamos trabajando, negocio. Vamos a volver a correr el script. Y vamos a volver a ejecutar el select.
Si quieren buscamos de vuelta la tabla en la base master y van a ver que no está. Si yo ejecuto, me va a decir que no está porque la borramos recién. Bueno, vamos a setear de vuelta para que estemos trabajando sobre negocio, que es nuestra base de datos. Y volvemos de vuelta. Esto lo borramos porque si ejecutamos esto se vuelve a borrar la tabla. Bueno, como les decía, ya creé la tabla de países. Vamos a refrescarlo. Y me aparece mi tabla de países acá. Ya tenemos la tabla de países creada. Lo que voy a hacer ahora es cargar información que yo tengo en un Excel donde tengo un listado de países. Voy a ir a editar las primeras 200 líneas. Me voy a ir a mi Excel donde tengo, en este caso tenía seleccionado las primeras 25 líneas. Vamos a cargar las primeras 25 líneas. Están copiados. Veo que tengo el código y la descripción del país. Y vamos a ir a la tabla, la abrí en diseño, la voy a seleccionar y voy a poner botón derecho, pegar. Me cargó las 25 líneas que tenía. Quiero hacer esto para poder tener información en mi base de datos. Vamos a ejecutar la sentencia select. Veo que tengo los 25 registros, 24 líneas que tomé. Decía que eran 25 porque tenía, digamos, en el Excel tenía hasta la línea 25 contando desde el código, desde la posición 2. Pero son 24, digamos, cargó toda la información bien, el copiar y el pegar. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, les mostré la tabla, vamos a ir a crear una vista. Solamente quiero, con la instrucción create, que nos muestre el código de país 1. Entonces vamos a utilizar la instrucción create view. View es para definir que estamos creando una vista. Vamos a darle un nombre a la vista. Y vamos a poner, no sé, segmento de países. Segmento países. As. Y acá vamos a escribir la instrucción. Y vamos a poner select asterisco from países. Y vamos a poner una condición. Where código de país sea, como vamos a elegir un segmento, podemos poner que sean varios. Entonces vamos a poner que sea el 1, que sea el 2, que sea el 3, que sea el 4. Podríamos ponerlo salteado, acá podríamos decir que traiga, no sé, el 10 y el 11 y el 15. Entonces nos va a traer, la instrucción select nos va a traer los países donde el código sea 1, 2, 3, 4, 10 y 15. Lo primero que hacemos es validamos que funcione la instrucción select. Y nos trae 6 datos de la tabla de los 24 que había cargado. Vamos a revisar por qué da error acá. Y nos dice que, bueno, nos dice que la sentencia solamente puede ejecutarse estando sola, digamos, no con el código previo que está escrito arriba. Entonces, vamos a abrir una nueva query y les voy a mostrar que no está con error. Podríamos ejecutarla acá, pero les quiero mostrar acá que sí va a funcionar la creación de la vista. Vayamos y revisemos que la vista se creó. No la veo acá, vamos a de vuelta a refrescar y veo que está creada. Si yo ejecuto la instrucción select asterisco from segmento
segmento países, me debería traer una tabla con 6 resultados. F5 y me muestra 6 resultados que son los códigos de países que nosotros seleccionamos. La vista funciona como un subconjunto con información reducida de una tabla. Técnicamente, la vista no guarda información. Pero bueno, yo quería mostrarle cómo podríamos crear un subconjunto de datos desde con información contenida en una tabla, usando la secuencia de create. Y bueno, en este caso tomé la instrucción view para poder crear una vista. Van a ver que en la tabla de países está toda la información. Como les comenté al principio de la charla, les decía que con la función create podemos crear varias cosas. Vamos a darle un poquito más de complejidad y ahora vamos a ir a crear un store procedure. Vamos a abrir una nueva ventana como hice recién, le damos create, proceed, que es la función de procedure. Vamos a definir una variable. Le vamos a poner código de país, porque yo voy a crear un store procedure que me devuelva, cuando se ejecute esta función, una línea de la tabla países. Le vamos a decir que la variable que estamos definiendo es entera. Le vamos a decir ahora que haga un select de la tabla países, donde el código de país sea igual a la variable que acabamos de definir. Dice que hay un error acá. Está bien. Lo que nos está marcando acá este error es que nos está faltando el nombre del procedimiento. Entonces vamos a poner listado país. Y ahí se corrigió. Nos puede pasar como nos pasaba en la vista, que nos dé el mismo error de que solamente se tiene que ejecutar estando solo en la pantalla del script, que no puede compartir con otro código previo. Pero si lo seleccionamos y lo ejecutamos y está bien escrito, no nos va a dar ningún problema. Entonces, ahí lo voy a ejecutar. Van a ver que se creó. Voy a ir a buscar en programación mi store. Vamos a refrescar y veo que está. Entonces, ¿cómo voy a comprobar que este store que yo creé con la sentencia create recién funcione bien? Vamos a ir a hacer un exec. Listado país. Y le vamos a pedir que nos devuelva la línea 1. Entonces vamos a seleccionarlo y lo vamos a ejecutar. Me debería traer donde el código de país sea igual a 1. En este caso es Burkina Faso el código de país. Lo podemos validar con la tabla de países. En este caso vimos que el código 1. Podremos hacer otro ejemplo, no sé. Vamos a ver el 8. Que nos devuelva la línea 8 o el código de país 8, que es República Democrática del Congo. Entonces, le pusimos el código 8 y nos debería traer ese registro solo. Y nos trae ese registro. Bueno, espero le haya resultado interesante. Muchas gracias por su atención.